Cada vez que Mariana abre un libro, se ilumina su imaginación, descubriendo un universo entre la realidad y la ficción. Historias de historia o historias inventadas. Así, desde muy niña, ha cultivado un interés por las buenas historias, en especial aquellas en las que se puede imaginar interpretando múltiples personajes que le pueden dejar algún aprendizaje. Lo que más me gusta del teatro es siempre sentir esos nerviositos, porque pues el día que uno no lo sienta, pues yo no sé qué hago. Eso es lo más rico porque eso es lo que a vos te da como adrenalina y te da la energía unos segundos antes de que se abra el telón y ver todo el público, pues eso es lo mejor. Hay muchas cosas que damos por sentado y que se vuelven indispensables para nuestra cotidianidad. Mariana, por ejemplo, no es consciente de que todo lo que usa cada vez que se prepara para salir a escena requiere mucha más energía eléctrica de lo que se imagina. También para fabricar el maquillaje, el consumo eléctrico de las máquinas industriales necesarias para producirlo fue de gran cantidad de vatios. Igualmente, el libreto que Mariana repasa precisó de mucho más que el consumo de la impresora, pues para fabricar el papel y la tinta también se requirieron muchos kilovatios. Y que por cada hora que enciende el secador de pelo son cerca de 1800 vatios de consumo. Es un hecho que somos muy dependientes de la electricidad. Pero, ¿qué sucede cuando falla la energía eléctrica? ¡Hola! ¿Mariana? ¿Estás ahí? Mariana, ¿me escuchas? Sí, estoy aquí, pero no veo nada. Está totalmente oscuro. Tengo miedo. Parece que hemos tenido un apagón de energía. ¿Sabes por qué pasa esto? No sé. ¿Quieres saber sobre la energía eléctrica y cómo llega a nuestras casas? Sí, me gustaría saberlo. Muy bien. Entonces empecemos por aprender cómo se produce la energía. Vamos a imaginarnos dos objetos que están previamente cargados de energía. Esos objetos están en un espacio. Hay una diferencia entre cada uno de esos objetos. Uno puede tener más carga que el otro. Cuando yo logro partir de esa diferencia de cargas y uno esas diferencias de carga a través de un conductor, se me genera una corriente eléctrica. Ese es el principio básico de este proceso. Y a través de ese principio es que funcionan en gran medida todas las formas de energía que nosotros concebimos, fundamentalmente la energía eléctrica. Mariana, para comenzar este viaje debes ingresar por ese portal de energía. La energía es indispensable para el funcionamiento y progreso de una sociedad y garantiza el desarrollo de las diferentes actividades de una ciudad moderna. Pero, ¿cómo es que toda esa energía viaja desde lugares remotos hasta municipios a miles de kilómetros de distancia? Bueno, la energía eléctrica, pues yo pienso que viene del poste que hay de afuera de la casa y se transmite, pues pasa por el cable y ahí ya viene a las tomas. La energía eléctrica en Colombia es producida fundamentalmente a partir del agua, aprovechando esa gran riqueza natural que nosotros tenemos. 70% de la energía que se produce en nuestro país viene de esa fuente. El 30% de la energía restante se produce a través de otras fuentes como el gas, como derivados del petróleo y un pequeño porcentaje se produce con energía eólica, fundamentalmente en La Guajira. Mariana llega al Centro de Supervisión y Maniobras de Intercolombia. Allí la espera William Pavón Duarte, un ingeniero electricista que trabaja para Intercolombia y supervisa este centro que es vital para el funcionamiento de la energía. Mariana, estamos en el Centro de Supervisión y Maniobras de Intercolombia. ¿Intercolombia? No tengo ni idea qué es eso. Intercolombia es una empresa de ISA. Hace parte del sector eléctrico. El trabajo de Intercolombia es todo lo que tiene que ver con la construcción, desarrollo y mantenimiento de esas autopistas eléctricas que hay en el país. Desde aquí supervisamos y operamos todas las subestaciones de la red eléctrica colombiana. Los ingenieros que están en turno están muy pendientes de cualquier cosa que ocurra en el sistema y cualquier falla que ocurra, ellos están prontos a atenderla. ¿Cuáles son las principales causas para que ocurran estas fallas? El sistema eléctrico está expuesto a muchas fallas.
¿Por qué? Porque las torres de energía están a través de montañas, valles, ríos y es muy común que, por ejemplo, caigan descargas atmosféricas sobre las líneas. Colombia es un país ubicado en una zona donde hay muchos rayos en el mundo. Podríamos decir que cerca del 75% de las fallas que se presentan en nuestro sistema obedecen a rayos. Esa es la principal causa de fallas en las líneas de transmisión. Cuando un rayo cae sobre la línea, causa una falla y hace que esa línea salga de servicio. Pero pueden existir otras. Caída de árboles. Cuando un árbol cae sobre una línea de transmisión, genera una falla. Deslizamientos, inundaciones, definitivamente todo lo que pueda afectar la estabilidad de las torres. Cuando conocí a William, él me explicó qué significaba ese número de la pantalla de al frente, que era la producción y el consumo de energía en Colombia. Ese número es la frecuencia del sistema. Un sistema eléctrico como el colombiano o como cualquier otro tiene dos componentes: la energía que se genera y lo que se consumen los usuarios. Los usuarios pueden ser los usuarios de residencias, es decir, iluminación, televisores, calentadores, Sí. o las fábricas. Lo que se está consumiendo en alguna parte del país se tiene que estar generando. Entonces ahí se produce un balance permanente entre lo que se genera y lo que se consume. Ese numerito nos indica si ese balance está adecuado o no está adecuado. ¿Uno cómo sabe si está adecuado o no? Los aparatos eléctricos, cuando tú observas la placa, ahí nos informan a qué frecuencia operan. 50 Hz o 60 Hz. Eso es un estándar mundial. Si ese numerito está en 60 Hz, significa que este balance generación-demanda está ok. Obviamente, como esto es un sistema dinámico, es decir, yo no sé cuándo voy a prender una iluminaria, cuándo voy a apagar un computador, cuándo voy a prender un motor, pues está en continuo movimiento. Claro. Entonces, se solicita más demanda, hay generación que la suple. Sale la demanda, hay generación que se baja. ¿Y qué pasa si eso sube a 100? No es posible. Un sistema eléctrico, en este caso de 60 Hz, si por algún caso llegara a subir, por ejemplo, a 61 o 62 Hz, ocasionaría un colapso del sistema. Igual si se llegara a caer a 58, 57, 54. ¿Y un colapso del sistema qué es? Un apagón en todo el país. ¿Todo el país? Es posible, claro. Al frente habían varias barras, unas rojas y unas verdes o azules. Cuando eran verdes o azules, pues quiere decir que todo está controlado, pero cuando eran rojas quería decir de que había algún problema en el sistema. Cada cajoncito de esos representa una subestación del país. Probablemente una subestación debe ser como un lugar, pero como dice como dice no es tan importante. No, ayúdeme. La subestación es un componente fundamental dentro de toda la cadena de la energía. Lo que hace una subestación es que transforma la energía. Cuando una central de generación produce la energía, es una energía a muy alto voltaje. Necesita bajarse a un voltaje menor para poder montarla en los cables y en las torres y poderla llevar hasta otra subestación. De manera global, yo tengo la visual de todas las subestaciones del país. También puedes ver que interconectando esos cuadritos hay unas líneas azules y verdes. Esas líneas azules y verdes son las líneas de transmisión que están interconectando cada una de las subestaciones. Lo que hacen esas subestaciones es dirigir la energía a los sitios desde donde se generan hasta los sitios donde se va a consumir la energía. Si en alguna de ellas se presenta alguna anormalidad, esa subestación se va a poner en color rojo, como vemos algunas ahí. ¿Y entonces? Eso significa que en este momento en esas subestaciones está sucediendo algo, alguna alarma, pero no todas las alarmas son graves. Gracias al CSM entonces se puede hacer la operación en tiempo real de todos los recursos del sistema que tiene Intercolombia para hacer el transporte de energía, sin importar la región en la que se encuentre. Yo desde el Centro de Supervisión y Maniobras puedo manipular completamente una subestación que esté en Arauca o que esté en Nariño. Diferentes subestaciones pueden ser operadas desde un solo sitio. Nos vamos a seguirle el rastro a las líneas de transmisión. Ya sabemos que es un centro de supervisión y maniobras. Ahora vamos a averiguar cómo hacen para mover toda esa energía a cientos de kilómetros de distancia de una planta generadora y recibirla en una subestación. En esta visita nos acompaña Iván Sanín Rincón,
ingeniero electricista de Intercolombia y un entusiasta por todo lo relacionado con el transporte de energía. Cuando llegué a la subestación Ancón, me presentaron a Leonardo. Él me explicó primero la torre de control donde él trabaja, pues una especie de torre de control. Es una subestación donde no hay transformación para las distribuidoras de las electrificadoras regionales, sino es una subestación que maneja el sistema eléctrico colombiano como de paso. Es un nodo o un punto de conexión de diferentes áreas del sistema eléctrico colombiano. Aquí lo que yo hago es estar apoyando la operación del CCM, verificando que lo que ellos están viendo allá en el sistema, en pantalla en los computadores, yo lo esté aquí verificando y estamos cruzando la información. Es como una torre de control en un aeropuerto. La misma función. Ya. Luego él me mostró unas máquinas donde habían unos bombillitos, unos cuadritos que alumbraban. Estos indicaban pues que estaba ocurriendo, pero ya más abajito estaba una bahía. Una bahía son varios botones que están ubicados de la misma forma en que están ubicadas las torres en el patio. Los elementos que hay en patio los podemos ver aquí en este unifilar o diagrama que llamamos también mímico, en donde es fácilmente comprensible cómo están las líneas de conexión de esta subestación en referencia al sistema eléctrico colombiano. Aquí podemos ver el nivel de tensión. ¿Cómo hace que el nivel de tensión? Cuando hablamos del nivel de tensión estamos hablando del nivel de voltaje. En esta cadena existen subestaciones que son parte del negocio del transporte de la energía y existen también subestaciones que hacen parte del negocio de la distribución. ¿Cuál es la diferencia? El voltaje al cual operan. Entonces, los transportadores de energía en Colombia llevan energía a 500.000 voltios y a 230.000 voltios. Con esas tensiones tan altas o esos voltajes elevados podemos transmitir energía de un punto, de una región del país a otro, por lo menos de la parte interior del país podemos llevar energía a la costa, 500, 230.000 voltios que se transmiten por las líneas de conducción en las grandes torres que ves por esos cables y se llevan a otra región. En otra región llega a otra subestación como esta, en donde sí tengan transformación y ya van reduciendo el nivel de tensión de 500 o 230.000 hasta que lo entregan a las distribuidoras locales. Usted en su casa, cuando conecta un televisor, está utilizando 110 voltios, pero la energía que transforma una subestación es de 500.000 voltios o de 230.000 voltios. Y los comercializadores y los distribuidores utilizan una energía ya transformada por sus subestaciones a 110.000 voltios hacia abajo, hasta llegar a los transformadores que hay en los postes cercanos a las esquinas de sus casas. El celular necesita solo 5 voltios, entonces es el cargador que llamamos, es un transformador que me pasa de 110 voltios a los 5 voltios que necesita tu celular. En la cadena de la energía, una vez se produce la electricidad, esta es conducida a través de algo así como una autopista gigante o red de transmisión que transporta grandes cantidades de energía a grandes distancias. Luego, estas autopistas llegan a una intersección vial o subestación eléctrica, donde la energía se transforma en electricidad de menor potencia o calles de menor tamaño. Más adelante, esta energía llega a otra subestación de distribución local donde se transforma de nuevo en energía de menor potencia, la cual es llevada por medio de cables, postes y transformadores más pequeños hasta las casas, empresas o diferentes lugares para el consumo humano. Esta es una de las grandes tareas de ISA e Intercolombia, garantizar el flujo eléctrico para que nuestra sociedad pueda seguir avanzando. Cuando ya llegué al patio con Iván, me gustó mucho pues, y me interesó mucho porque nunca había visto un lugar así, con tantas torres o con tantas máquinas. Lo que tenemos aquí al frente es conocido como una bahía. Las bahías. Exactamente, entonces una subestación tiene múltiples bahías. Sí. Cada bloque es una bahía. Concentrémonos en el primer equipo, el que tiene como una especie de corona. ¿Sí? Ese equipo es conocido como el pararrayos. Tiene una función muy especial en el sistema. Cuando el voltaje se eleva, por ejemplo por la caída de un rayo,
Ese equipo es capaz de identificar esa condición y drena toda esa energía a tierra. Ah, ya. ¿Y cómo se llama esta torre que hay acá? Bien, esta estructura metálica es conocida como pórtico. Si observas al fondo, verás una línea de transmisión. Esa torre hace parte de una línea de transmisión. Los cables vienen de la torre y necesitan un punto de apoyo para poder entrar a la subestación. El punto de apoyo es este pórtico. Imagínate que el cable es como una manguera que tiene agua por dentro. Sí. El nivel de voltaje es la presión de esa agua. ¿Sí? Eso es como una analogía. Y el flujo de esa agua es la corriente eléctrica. Ese sonido que escuchas en el fondo es conocido como efecto corona. ¿Y por qué? La presión a la que está esa agua empieza a tratar de expulsar. Entonces por eso suena así. Por eso suena así. Ah, Porque ya. el voltaje va transmitiéndole cierta energía a las moléculas de aire que hay alrededor del cable. Iván, veo que hay unas casas allá al fondo, pero quisiera saber si hay algún requerimiento específico entre la distancia que hay entre las casas y la subestación y las vías que hay allá. Es necesario que las vías y las casas estén fuera de la periferia de la subestación. Eso por seguridad, dado que los equipos están energizados, ¿sí? En términos de riesgo, no hay ningún riesgo. Básicamente, aquí se generan radiaciones de tipo no ionizante. Es que existen dos tipos de radiaciones, las radiaciones que son ionizantes y las radiaciones que son no ionizantes. Las ionizantes son dañinas y cuando se habla de radiaciones dañinas estamos hablando de los rayos gamma, de los rayos X, pero la energía eléctrica no produce radiaciones ionizantes. Nuestras radiaciones son no ionizantes y no son radiaciones dañinas. Ese es un seccionador. Sí. ¿Cuál es su función principal? Su función principal es separar los dos extremos, ¿sí?, que tiene en cada uno de sus columnas, en cada uno de sus lados. ¿Y para qué se separan? Bueno, tiene varias funciones. Una de esas funciones, y me atrevería a decir que la principal, es poder garantizar la seguridad del personal cuando va a hacer mantenimiento. ¿Sí? De tal forma que se pueda separar lo que está energizado de lo que no está energizado. Ah, ¿Sí? ya. Y al hacer mantenimiento, pues, y al abrirse, ¿qué pasa? Pues yo también me preguntaba mucho cómo le podían hacer mantenimiento a máquinas con tanta energía. Entonces él me explicó que hay dos tipos de mantenimientos. Una es apagando los equipos, desenergizando, ¿sí? Y la segunda forma que tenemos en nuestra compañía es manteniendo el sistema energizado. A la velocidad de la luz seguimos viajando, siguiendo la ruta de la energía que nos lleva a nuestra próxima parada, la subestación La Primavera. La Primavera está ubicada en Cimitarra, Santander. Allí veremos el proceso de mantenimiento de una subestación. A cargo de este proceso está Jorge Jaimes Báez, otro ingeniero de Intercolombia, quien se asegura de que todas las maniobras se hagan cumpliendo los requerimientos de seguridad. Estamos aquí en esta subestación Primavera que tiene varios niveles de tensión. Un nivel de tensión que es 500.000 voltios y otro nivel de tensión que es 230.000 voltios. ¿Esta es de paso o de transformación? Es una subestación de transformación. Entonces aquí está el equipo que hace esa función, es el transformador de potencia, que es este azul que tenemos ahí. El nivel de 500.000 voltios está conectada con una planta o una subestación de generación que es San Carlos. Desde allí nos provee energía para llegar a Primavera y desde aquí la distribuimos o la llevamos a la subestación Bacatá en Bogotá para alimentar parte de la ciudad de Bogotá y parte que llevamos también a la costa atlántica a través de la subestación Cerro Matoso o Sogamoso Copey. Ya cuando entramos, él me empezó a explicar también lo del mantenimiento, pero me explicó un poco más acerca de cada cuánto se hacía, que es cada 6 años. Como necesita uno intervenir y tocar los equipos directamente, entonces se hace con equipo desenergizado, ¿sí? Para poder llegar a hacer esa actividad, necesariamente nosotros tenemos que tomar unas medidas de seguridad para garantizar la seguridad del personal que está ejecutando el trabajo. ¿Qué hacemos en ese mantenimiento? Es como cuando uno va al médico, que el médico, mira, que necesito que me evalúe esto, entonces el médico que le manda a uno, le manda a hacer unas pruebas clínicas, unas pruebas especiales. Eso es lo que le estamos haciendo en este momento al transformador. Las personas vienen, conectamos con unos equipos especiales, le hacemos unas pruebas y sabemos si el transformador está en buenas condiciones o está en malas condiciones. Y si está en malas condiciones, poder tomar decisión de qué hay que corregir para poder garantizar que el equipo siga funcionando todo el tiempo. Ya luego me empezó a explicar lo de los interruptores. ¿Qué es lo que conforman los equipos que permiten la conexión del transformador? Hay un interruptor. ¿Qué es un interruptor? Un interruptor es como el que tenemos en la casa cuando yo
apago un bombillo o lo prendo. ¿Sí? Cuando el interruptor está abierto, quiere decir de que no puede pasar la energía, entonces quiere decir que todo está, pues realmente está apagado. El bombillo, nosotros nos interesa verlo prendido o apagado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se prende? Cuando hay circulación de corriente. ¿Y cuando circula corriente? Cuando el interruptor está cerrado y permite el camino, ¿sí? Cuando yo apago un bombillo, cuando abro el interruptor y abro el camino de la corriente. ¿Sí? Igual, este interruptor de potencia hace lo mismo, abre el camino de la corriente. Entonces, si ahí está abierto, quiere decir que no hay energía. No hay energía, no hay pase de corriente. Entonces, para nosotros podemos hacer el mantenimiento que estamos haciendo ahorita con equipo desenergizado, con equipo apagado. Por ejemplo, en la casa, pues un interruptor chiquito, pero entonces en el patio, como es de grande estos interruptores, de que pues es súper grande estas palancas. Entonces, eso hace ese interruptor. Lo que pasa es que aquí no sabemos físicamente, él nos muestra si está apagado, si está abierto o está cerrado. Antes de que pase eso se indica en el CSM, ¿cierto? Sí, exacto. Todos estos equipos están monitoreados desde el Centro de Supervisión y Maniobras, que el equipo lo operan desde el CSM. Y desde ya allá luego la persona viene y le da un comando de abrir el interruptor, ¿sí? Entonces aquí la persona que tenemos en sitio en la subestación viene y chequea que efectivamente esté abierto, ¿sí? Entonces él físicamente me tiene un indicador que dice abierto. Pero como vemos es una capa, un equipo cerrado, sellado, yo no, exactamente por dentro no sé si realmente abrió o no abrió. Si hay energía, quiere decir que están cerrados, o sea que están unidos y por el cual pues sí puede pasar la energía, y ese símbolo es un circulito rojito. Más allá de los cables, más allá de las líneas, más allá de las torres, está la energía, que es finalmente la esencia, y la energía es la que permite que nos podamos integrar en Colombia. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos transportando energía por todo el país, llevando energía desde las regiones más apartadas a las regiones más pobladas, integrando todos esos sitios para que el país finalmente pueda tener una mejor calidad de vida. Me sorprende mucho cuando vos vas a conectar un electrodoméstico o vas a prender la luz, pues a ver el gran proceso que hay detrás de todo esto. Finalmente la energía regresa hasta el lugar favorito de Mariana para seguir iluminando de sueños su futuro y el de todos los colombianos.